Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, preséntese. Ujú. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Tavera. Soy docente a tiempo completo de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y bueno, dentro de mis especialidades soy abogado, pero estudié dos maestrías en conservación del patrimonio cultural, una en el Perú y una en España. Y bueno, dicto cursos de la materia y también temas relacionados con la materia en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ok, muchas gracias. Ahora empecemos con las preguntas. La Muy primera bien. pregunta es, ¿cuál es la importancia de la conciencia del patrimonio cultural en el ámbito del turismo? Bueno, evidentemente, teniendo en cuenta un país con las características del Perú, el patrimonio cultural se convierte en un recurso turístico fundamental. La abundancia de restos arqueológicos, de sitios históricos, también de historia, leyenda y de cultura viva, hacen que para el turismo en un país como el nuestro, prácticamente el patrimonio cultural sea uno de sus elementos más importantes. Entonces, en cuanto a turismo y patrimonio, hay una vinculación muy directa. Muchas gracias. Eh, ¿Cuáles son los principales elementos que lo componen el patrimonio cultural? ¿Y qué es lo que lo define Claro, en sí? Ujú. claro que sí. El patrimonio cultural está compuesto, en primer lugar, por bienes materiales y por bienes inmateriales, ¿no? Es algo que a veces olvidamos y pensamos que el patrimonio es solamente cosas edificadas o construidas, pero no debemos olvidar que el patrimonio también está conformado por costumbres, por saberes ancestrales, por conocimientos, por leyendas, por danzas, folclore, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes grupos en los cuales se puede dividir el patrimonio cultural. Y luego, a su vez, cada uno de ellos, perdón, tiene sus propias características. Perdón, la Sí, imagen se ha ido un ahí poquito, está. ya Ajá, está. ya está. Ujú, Tiene sus propias características. ujú. Ok, muchas gracias. Qué interesante. Tercera pregunta es, según su criterio, ¿usted cree que los estudiantes de la universidad son conscientes de la importancia del patrimonio cultural? En general, de todas las carreras. Claro que sí. En general, en la Universidad San Ignacio de Loyola, los estudiantes creo que adquieren conciencia a lo largo de su formación de la importancia del patrimonio cultural. Pienso que en el primer momento, cuando ingresan, pocos alumnos tienen una real conciencia del patrimonio cultural, pero luego, a medida que se van formando según la malla curricular de la universidad, que pone gran énfasis en el conocimiento de todos estos elementos, yo creo que la van adquiriendo notoriamente, ¿no? Y lo he podido percibir. También noto el interés innato que tienen en el conocimiento del patrimonio cuando realizamos actividades culturales en la universidad, en la cual normalmente participan con mucho entusiasmo en ese tipo de actividades. Pero el conocimiento de base, que es tu pregunta, el conocimiento con el que ingresan, es escaso, ¿no? Y creo que lo adquieren. ¿Es en caso de alumnos de HTG o ha visto alumnos de otras facultades que también se han unido? Bueno, en general, mi labor se desarrolla en HTG, por lo tanto no podría dar una opinión Ujú. Ah, exacta ok. Ujú. de otras facultades de la universidad, ¿no? Pero lo que sí te podría decir es que en general, en los estudiantes peruanos y en la juventud en general, hay poco conocimiento del patrimonio cultural porque por parte, digamos, de las autoridades hay poca difusión y creo que en el sistema educativo preuniversitario, es decir, en el colegio, también hay una escasa formación con relación a la importancia y al conocimiento del patrimonio cultural. Entonces, de ahí nace que en general toda nuestra juventud estudiante tenga poco conocimiento. Luego, cuando se les enseña, tienen gran interés en ello, pero a veces resulta que simplemente no lo han conocido. Ujú. Ok, muchas gracias. Usted habló que la universidad fomenta, ¿no? ¿Qué actividades realiza más o menos o qué programas se Claro que desarrollan? sí, Ujú. claro que sí. Yo creo que la universidad tiene actividades muy importantes, comenzando por la currícula, ¿no? En la currícula de prácticamente todas las carreras recibimos cursos vinculados al patrimonio cultural, a su conocimiento teórico. Además, más allá de los cursos dedicados exclusivamente al patrimonio cultural, como serían
gestión del patrimonio Ujú. cultural, conservación del patrimonio cultural, el propio curso de patrimonio cultural que se lleva, son varios cursos enfocados específicamente al tema. También tenemos otros cursos indirectamente vinculados, como sería, por ejemplo, turismo gastronómico sostenible, que es un curso que también se vincula con una forma del patrimonio que sería la gastronomía, y algunos otros cursos también que indirectamente están vinculados al patrimonio. Eso desde la parte teórica y desde la parte práctica, la universidad genera de manera constante webinars, eventos y conferencias que buscan difundir la cultura peruana en diversos aspectos, en el aspecto gastronómico, en el aspecto, digamos, propiamente de recuperación del patrimonio urbano, en el reforzamiento de la identidad, etcétera. Además de eso, dentro de la currícula de turismo tenemos salidas de campo, salidas de trabajo, donde siempre hay también un énfasis en el conocimiento del patrimonio cultural. Entonces yo creo que en ese sentido la Universidad San Ignacio de Loyola le da una importancia muy grande al tema del conocimiento, tanto teórico como práctico. Qué bien, sí, sí, sí sabía que había webinars y que había estas salidas, ¿no? Es, Qué bueno, ajá. Bueno, y usted, o sea, usted piensa que con todo esto, o sea, ¿cuáles son los beneficios de tener esta conciencia del patrimonio cultural? ¿Y cómo podría bueno, ayudar en turismo sostenible? Ujú. definitivamente, prácticamente el conocimiento del patrimonio cultural por parte de todos los peruanos, más allá de los estudiantes y en general, es que genera identidad. La identidad es aquel sentimiento de pertenencia a un proyecto común, a un proyecto nacional, a que todos nos sintamos parte de lo mismo, ¿no? Y cuando nosotros conocemos nuestro patrimonio, reforzamos esa identidad como peruanos, que tanta falta nos hace, ¿no? Porque el Perú, justamente por estas carencias que mencionamos antes respecto a que hay un desconocimiento, que hay poca difusión, de repente eso también hace que tengamos un sentimiento de identidad un tanto débil, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido refuerza nuestra identidad. Y eso es muy necesario para el desarrollo integral del país. Sí, tiene mucha razón. Y ahora, ¿cuáles son los desafíos y obstáculos más comunes que enfrenta bueno, la universidad o la facultad en la difusión y concienciación del patrimonio cultural? No sé, que los chicos no van, profe, profe.